Nos vamos para la Convención Liberal. El senador Miguel Ángel Pinto, desde la otra esquina, votó favorablemente la continuidad del expresidente César Gaviria. Nos atiende a esta hora. Senador Pinto, muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Julio, para usted y para toda la audiencia. ¿Qué le dice usted a los que perdieron? Que dicen que eso fue un despelote total, que eso estaba amañado, que ahí hubo tongo, que no pudieron hablar, en fin, lo mismo de siempre, la falta de garantías. ¿Qué le responde usted a los perdedores? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que realizamos una convención del Partido Liberal de manera masiva. Nos acompañaron los delegados de todo el país. Contamos con un número amplio suficiente para tomar decisiones. La beligerancia propia de las convenciones liberales es lo que hace al Partido Liberal. El Partido Liberal es eso, es beligerante. En el Partido Liberal están todas las expresiones ideológicas, políticas, y bueno, todo el mundo hizo ruido, hizo fiesta. Sí, hubo cosas que no estaban dentro del marco. Por ejemplo, cuando fuimos a ingresar nosotros al centro de convenciones, era casi imposible en la mañana. Algunos sectores habían llevado gente que no era ni siquiera militante del partido, eran venezolanos, los llevaron en buses, les pusieron camisetas para torpedear el ingreso, etcétera, que no podían participar dentro de la convención. Y bueno, pero al final se colaron algunos hasta con megáfono, tenían tarjetas de invitación, no eran delegados propiamente, y fueron los que hicieron mucho ruido internamente, no dejaron que la convención se desarrollara de manera normal, no permitieron la participación, las intervenciones de quienes íbamos a hablar en el tema de la convención. Y bueno, hubo algunos brotes de personas infiltradas que después decían que no podían votar porque no tenían cómo hacerlo, pero no eran delegados. Y eso es parte del proceso, pero la convención, ahí están los delegados inscritos, los quórum referentes, la gente votó por los diferentes candidatos, las opciones que se presentaron, y hay un resultado final. Sí. Ganó el presidente Gaviria de manera amplia frente a las otras postulaciones que habían en la convención. Sí, no hay duda, fue bastante amplia su ventaja frente a los demás candidatos, senador. Sin embargo, con lo que vimos ayer, sí queda la sensación de que esa elección fue un poquito, digámoslo así, atropellada. No dejaron que nadie interviniera. Uno, ¿cómo puede en un proceso democrático adelantar una votación cuando ni siquiera ha escuchado las propuestas de quienes están buscando aspirar a un cargo? ¿No le parece que en medio de ese desorden se debió suspender la votación y hacerlo con mayores garantías? Porque la verdad sí envía un mensaje de cierta arbitrariedad en lo que vimos ayer. Pues es que los desmanes no provienen ni de la mesa directiva, ni siquiera de los propios miembros del partido. Hay un grupo de personas, unas 10 personas con unos megáfonos, como le digo, que ni siquiera eran delegados, que no podían votar y eran los que hacían el ruido, no dejaban hablar. Se les alcanzó a dar la palabra, por ejemplo, a Gloria Gaitán, que era la que empezaba en su intervención, no la dejaron hablar desde abajo, le gritaban, le pusieron megáfonos, etcétera, y ninguno de los candidatos pudo hacer la intervención, pero pese a eso todos estaban inscritos desde días antes, desde los plazos que se dieron, todos habían expresado, todos estaban adentro, todos hicieron campañas durante todo el día, repartieron volantes, repartieron banderas. Es decir, se vivió una fiesta liberal de gritería, sí, por supuesto, cada quien acompañaba a sus candidatos de lado a lado, y ese es el Partido Liberal. Cuando vinieron las intervenciones, ellos mismos no lo permitieron. Se procedió al proceso de elección como correspondía. En torno a eso, la gente expresó su voto de manera rápida, se permitieron los tiempos para que cada quien votara, y bueno, casi la totalidad, ustedes pueden ver ahí en los resultados que casi la totalidad de los delegados inscritos votaron y ejercieron su voto. Muchos sabían de antemano por quién iban a votar. De hecho, todo el trabajo lo habían hecho por todo el país, los diferentes candidatos estuvieron en diferentes regiones promoviendo sus candidaturas, hablando con los delegados del partido. Cada quien que tenía un voto en Colombia fue hablado por los diferentes candidatos, buscando los apoyos como se hacen en un proceso electoral. Lo que había que llegar a la convención era a votar, y eso fue lo que se hizo dentro de los marcos que permitió la convención. Se desarrolló, mire que terminamos todos al final, después de la elección, con tranquilidad, todos salimos tranquilos, volvimos a hablar con cada uno de los candidatos. Bueno, estábamos reunidos anoche todos aquí hablando, porque ya el Partido Liberal, después de un proceso electoral, termina unido. Los mismos candidatos que estuvieron acompañándonos anoche, que no lograron ganar en esa aspiración, estaban
con toda la tranquilidad en el día de hoy, y hoy vamos a continuar nuestra convención de manera normal y tranquila, ya con una decisión tomada por la mayoría de los convencionistas. Mire, pero ¿no le parece que al revés de su afirmación, esa gritería organizada como fuera de delegados o no delegados, indica que hay una insatisfacción dentro del partido, porque lo que hay es una mayoría que apoya al presidente Gaviria y otra minoría que no lo apoya y que considera que ese proceso no es como Dios manda? ¿No cree que eso le hace daño al Partido Liberal, que terminó haciendo una convención en la que simplemente actuó la mecánica de quién votaba y no qué propuestas había para el próximo certamen electoral, donde el liberalismo ha perdido espacio en el terreno político del país? Bueno, mire, los candidatos participaron todos en las diferentes convenciones departamentales y municipales. En Bucaramanga, por ejemplo, en la convención de Santander, estuvieron varios candidatos hablando con los delegados de allá que iban a asistir a la convención. Todos conocían las propuestas y las alternativas de los diferentes candidatos. Y es normal, en un ejercicio democrático hayan aspirantes que unos prefieran al presidente Gaviria, que otros prefieran otras alternativas. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, haberme postulado también para aspirar a la dirección del partido. Pero creemos que es un momento histórico hoy de mantener un partido unido en torno a la misma incidencia que tenían fuerzas extrañas que querían tomarse en el partido, perpetrarse, meterse, a tomarse. Bueno, eso también le da una importancia enorme al Partido Liberal. El país estaba expectante en lo que podía pasar ayer. Sectores de distintas agrupaciones políticas querían saber qué pasaba alrededor del partido. Y logramos el objetivo, que es mantener un partido unido. Y en democracia, cuando hay varios candidatos, unos ganan, otros pierden, y creo que el resultado no fue ni siquiera apretado como para decir que esa satisfacción cobije a la mayoría de los liberales. Fue por el contrario. Las grandes mayorías del partido, de todas las regiones, acompañamos al presidente César Gaviria. Para nosotros, tener una persona de la experiencia de un presidente de la República que asesore al Partido Liberal, que nos asesore a nosotros en las tomas de las decisiones con una persona de una experiencia, es un lujo que solamente el Partido Liberal se puede dar. Senador, yo estuve allí y pude ver una fiesta, pero bastante caótica. Dividido el Partido Liberal absolutamente. Unos decían fuera Gaviria y otros les respondían fuera Petro. No querían que se tomara el partido, el petrismo, aseguraban los que rodeaban al expresidente César Gaviria y apoyaban su candidatura al directorio, a mantenerse como jefe de la colectividad. ¿Usted cree que ratificar al doctor Gaviria va a unir al partido? ¿Rejuvenece al partido? ¿O es más de lo mismo? Bueno, hay momentos históricos. Yo lo vi allá y por supuesto también vi su cara de expresión frente a las ¿asustado? Manifestaciones de los liberales. Sí, por supuesto, pero es lo que yo digo. Esa es el Partido Liberal. El Partido Liberal ha sido históricamente beligerante. En el Partido Liberal nosotros tenemos hoy muchas tendencias. Nosotros mismos al interior del Congreso, donde tenemos más oportunidades de hablar todas las semanas, tenemos conceptos diferentes. Algunas veces votamos distintos unos con otros. A veces damos debates entre nosotros mismos, porque esa es la esencia del Partido Liberal. Y como le digo yo, ahí están, en el partido están representadas todas las ideologías. Pero el partido no puede ser, ni le puede pertenecer ni a la extrema izquierda ni a la extrema derecha. Este tiene que ser un partido que pueda mantener su independencia y el respeto por las opiniones internas. Y la gritería que había de un bando que quería sacar al presidente Gaviria, que finalmente se representó en los votos que tuvieron, esos que gritaban allá, ahí están representados en sus votos. Y quienes gritaban al otro lado, a favor del presidente Gaviria, pues mostraron su voto y fue una decisión de una convicción que es la base, que es esa es la autoridad máxima de nuestro partido. Y bueno, se terminó de vivir el proceso electoral y al final, usted si estuvo en la parte final, porque no lo alcancé a ver ahí con todo el tema en la parte final, se dio cuenta que la convención, una vez se votó, terminó tranquila, todos volvimos a hablar, todos volvimos a sentarnos. Nosotros ayer estuvimos ahí otra vez por ejemplo, con el senador Alejandro Carlos Chacón, que hizo un gran ejercicio. Senador, es que yo salí pitado. ¿Ah? Yo salí pitado después de ver eso. Sí, pero, senador,
Senador, es que usted ha dicho varias veces desde el principio que ese es el Partido Liberal. ¿No será precisamente ese problema? Que ese es el Partido Liberal hoy. El Partido Liberal tiene usted razón. Eso es el Partido Liberal. El Partido Liberal dejó de ser opción de poder. ¿Cuándo fue la última vez que los liberales pusieron presidente en Colombia? Bueno, en eso último sí tiene razón. Pero ese no es el Partido Liberal de hoy, ese es el Partido Liberal histórico. Ustedes se pueden ver desde las divisiones liberales que se produjeron a mitad del siglo pasado con las fuerzas de Gaitán, cuando Galán, diferentes opiniones, unos se van, otros entran, porque es un partido que... Opción de poder. Puertas para diferentes. Eran opción de poder. Claro, hoy es un partido liberal que mantiene la gritería, pero no tiene poder. Pero hoy, por ejemplo, en las reuniones de hoy y lo que se estaba trabajando ayer, que se iba a hablar del tema de la convención, y que tenemos que resolver nosotros los liberales, es que el Partido Liberal tiene que ser opción de poder en el 2026. Nosotros tenemos que adelantar una consulta interna del partido para poder llevar un liberal que sea candidato a la presidencia de la República y que tenga opción de ganar la presidencia. Porque las ideas liberales hoy son las que están imperando en el mundo. Mire, tan a tanto es así que todos quieren cogerse en el Partido Liberal. Habían distintas fuerzas externas al partido que querían estar allá para tomarse del Partido Liberal. Sí. Lo cual quiere decir que el Partido Liberal, sus ideas liberales, sus principios liberales, son los que todo el mundo quiere tener. Luego este puede ser un partido grande con un buen candidato que tenemos que nosotros escoger en una consulta para que haya un liberal, un candidato del Partido Liberal, cualquiera que sea, de los que se quieran postular, que tendremos que hacer esa consulta en las elecciones del Congreso para poder nosotros tener un candidato. Y tienen razón, nosotros dejamos de ser hace varios años porque no hemos tenido una persona o una figura que encarne este Partido Liberal, ese con todas sus tendencias, con todas las de centro izquierda, las de centro derecha, las de centro centro. Alguien tiene que estar, y es una invitación que hacemos hoy a todos los liberales a tomar este tema, a que se arriesguen a postularse, a meterse en el partido, porque el partido tiene que volverse opción de poder en Colombia. O al final, senador, ustedes ganan con cara o ganan con sello, porque lo que puede pasar también es que se terminen juntando al candidato ganador, como han hecho en los últimos años, que han pasado de apoyar al expresidente Iván Duque a apoyar el gobierno del actual presidente Gustavo Petro. Y por eso quiero preguntarle por qué la indignación de muchos de ustedes con que el partido pudiera ser tomado por el petrismo, cuando ustedes mismos se sumaron a la coalición de gobierno del presidente Gustavo Petro, y cuando ganó eso no les molestaba, y allá estaba el expresidente César Gaviria tomándose foto con el presidente Petro, estaban también pidiendo ministerios, y en ese momento no les molestaba el petrismo. Bueno, a mí me excluye de ese viajado, como dice el dicho, porque yo nunca he estado en esa posición. Cuando la bancada al comienzo de este gobierno tomó decisión, yo fui de los que voté, como lo hice en el gobierno anterior del presidente Duque, que el Partido Liberal tenía que ser un partido declarado en independencia. Y fuimos partido declarado en independencia en el gobierno del presidente Duque. Aquí la mayoría, porque habían algunos parlamentarios, candidatos, que tomaron la decisión de acompañar libremente, porque el partido no tenía decisión de candidato, porque no había candidato, habían dos candidatos que representaban los dos extremos en Colombia. Yo no acompañé ninguna de esas aspiraciones, precisamente porque eran los dos extremos que habían en Colombia. Yo no acompañé esa posición de estar y ser parte del partido. Y de hecho ustedes se han dado cuenta cuáles han sido mis posiciones frente a los temas de las reformas. He sido un crítico de las reformas, las he estudiado. La reforma a la salud, siendo yo el único liberal de la Comisión Séptima, tomamos la decisión allá de hundir ese defecio de proyecto de salud que venía. Y fue un proyecto estudiado, con criterios, con argumentos, con otros partidos que también vimos la misma opción. Luego, por lo tanto, en mi posición personal, pues sí, qué pena, pero yo no he hecho parte de este gobierno. Sí, senador, una de las críticas muy duras fue al sistema electrónico de votación para escoger pues, los delegados y demás, y también al jefe del partido. ¿Qué responde a esas críticas de que la votación estuvo amañada en ese sentido, que no fue muy transparente? Esto fue con un tema del acompañamiento de la registraduría, el tema de la votación. La votación del presidente Gaviria, o cuando ganó el presidente en la elección, ustedes se dan cuenta que suman los votos de los delegados que estaban y todo el mundo participó. De todos los delegados inscritos, creo que 30 o 40 no votaron.
el resto todo el mundo hizo ejercicio de su voto electrónico, no como dicen algunos que era que si no se votaba no se le daban los votos, que el silencio. No, eso no fue cierto, la gente votó por las diferentes opciones. Tomen los votos, ahí están los votos marcados dentro de los delegados con el quórum decisorio que existió, tanto que no hubo, digamos, recusación en torno a eso. Yo escuché las declaraciones, por ejemplo, del senador Alejandro Carlos Chacón, a quien digo yo hizo un buen ejercicio, como liberal participó, y de eso se trata el partido, y de eso se trata la democracia, y no ganó, y él mismo dice en las declaraciones, ahí están los votos. Finalmente, claro, el inconformismo que tenían no solamente los que perdieron, sino también nosotros, es que no pudimos como intervenir en el proceso de la convención de hablar. Ya lo habíamos hecho en las diferentes convenciones departamentales previamente a la convocatoria. Es que el ejercicio de la convención nacional no era traer la gente de un día y cogerlos acá. Esto se cumplen los procedimientos, todas las convenciones en los departamentos se reunieron, sentaron sus posiciones, escucharon los candidatos, se eligieron delegados en cada una de las regiones, todo el mundo venía a la convención, todo el mundo sabía más o menos qué posición tenía ya para votar, y eso fue lo que se consolidó en el día de ayer. Sí. Bueno, pues es la otra cara de la moneda en esta pelea que se produjo ayer por cuenta de la reelección de César Gaviria como jefe único del Partido Liberal. Senador Miguel Ángel Pinto, gracias por habernos atendido esta mañana. Que tenga feliz día. No, muchísimas gracias a ustedes. Feliz día.